El títere castrista Miguel Díaz-Canel afirma que en Cuba hay democracia por cambio de un puñado de candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El gobernante calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023 y avisó que se desarrollará a medio de la compleja situación nacional marcada por el supuesto bloqueo y por una intensa campaña mediática que intenta desacreditar el sistema electoral cubano acusándolo de antidemocrático, afirmó el títere castrista. Miguel Díaz-Canel cree que las próximas elecciones a delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba son una expresión más elocuente de la salud democrática del régimen que gobierna, porque hubo uno o dos municipios donde cambiaron candidatos. Reunido en Santa Clara, por donde resultó nominado, el gobernante cubano calificó estas elecciones como el proceso político más importante de 2023 y ha visto que se desarrollará en medio de una compleja situación nacional marcada por el bloqueo y por una intensa campaña mediática. Ahora, en los últimos días han dicho que esas candidaturas ya estaban hechas, las precandidaturas, y por eso se iba a votar. No. Ayer hubo uno o dos municipios donde se cambiaron candidatos, defendió el también secretario del único partido legal en Cuba. Tras ser designado por el general, el dictador Raúl Castro, para perpetuar la dictadura instaurada por su hermano hace más de 60 años, el gobernante puesto a dedo Miguel Díaz-Canel se siente legitimado en sus funciones y defiende las bondades del sistema electoral cubano como uno de los más democráticos del mundo. Ante la convocatoria de la sociedad civil cubana a no participar en la boleta en las elecciones, los dirigentes del régimen han sido llamados a interpretar el papel de representantes de los ciudadanos. Sin embargo, la percepción de estos es cada vez menos ingenua hacia el proceso que deja ver la naturaleza autoritaria de quienes lo diseñan e implementan. En las antípodas de las elecciones representativas, libres y transparentes, el régimen cubano intenta conceptualizar una democracia popular que no hay por dónde agarrarla en abstracto, y mucho menos cuando es Díaz-Canel quien la aplica. En las consultas que se hicieron en las asambleas municipales, por los criterios que dieron los delegados, se cambiaron personas en esas candidaturas, o sea, que tampoco esa candidatura fue aceptada totalmente y hubo cambio, explicó el gobernante, y recorrió con la visual del auditorio. ¿Es democracia o no es democracia?, preguntó el títere castrista. Ante la salva de aplausos recibidas, el gobernante resumió satisfecho, y ahora todavía hay que ir a una elección popular. Sin dudas, el doctor Díaz-Canel es un cuadro hecho a la medida de la doctrina revolucionaria. Con grandes esfuerzos, a juzgar por la expresión de su rostro, el gobernante explicó por qué el régimen cubano convoca al voto unido. Un solo partido político, el comunista, un voto único para elegir una lista de delegados que nominaron otros delegados, que votaron por quienes fueron a esas tristes asambleas de barrio que los cubanos aborrecen. No puede haber democracia más avanzada en el planeta, según el credo del Palacio de la Revolución. ¿Por qué pedimos un voto unido? Para que nadie se vaya por encima de otro, para que uno tal vez como presidente conocido en el país no esté por encima de un muchacho como estos, que tiene tremendo mérito, y uno es director de una escuela, y otro es presidente de un consejo popular. Para igualar todo eso, para que estemos todos en las mismas condiciones, dijo el títere castrista. Robert Dahl, uno de los más ilustres estudiosos de la teoría de la democracia, se quedaría sin palabras ante los fundamentos de democracia del régimen totalitario cubano. Por eso es la estrategia del voto unido, pero es una estrategia revolucionaria, no es una estrategia de imposición. El que la entienda vota por todos y el que no la entienda vota selectivamente. Pero lo importante es que todos puedan salir, concluyó el candidato santaclareño. El pasado domingo, las asambleas municipales del Poder Popular se reunieron para nominar a los candidatos a diputados del Parlamento cubano como parte del proceso electoral vigente y del cual saldrá el Consejo de Estado y toda la estructura del gobierno del país, ratificándose o no a Díaz-Canel como presidente.
La democracia que no hay en Cuba es la que se practica en la sociedad del capital, la del imperio, la del dinero y la influencia, la que pretende imponerse a todos los países sin considerar su historia, tradiciones y organización social y política, dijo el órgano oficial del Comité Central del PCC, saliendo en defensa de las nominaciones que no representan a muchos cubanos. Democracia no significa multipartidismo, asegura Grama, que definió este pilar de los sistemas democráticos como fragmentación de las fuerzas políticas de la nación, con un fin supremo, disputar el poder. Los cubanos, gracias a la clarividencia de los líderes de la llamada revolución, superaron ese déficit democrático del capitalismo liberal y todos van a muerte con lo que diga el partido, afirmó el diario. Cuba, resistencia creativa o ideología reciclada. El problema que tuvo el socialismo real fue que no pudo reinventarse, tan aburrido era su discurso, hasta de burócratas y funcionarios amanerados y repetidores de consignas, que la caída del muro de Berlín fue de un día para otro, y luego se desintegró la Unión Soviética, el Partido Comunista, con 25 millones de militantes que no supo qué hacer cuando fue ilegalizado. El régimen cubano no creía ni un ápice de la historia soviética, por eso, rápido se recicló el socialismo del siglo XXI, sostenido en los petrodólares de un megalómano militar venezolano que no vale la pena ni recordar. Hoy, Cuba está en crisis y cientos de miles de cubanos huyen de esta isla cárcel, como lo hicieron los alemanes orientales y los polacos en la década de 1980, y el régimen tiene que reinventarse para sobrevivir a la actual situación. El septuagenario Abel Prieto, exministro de Cultura y actual director de esa residencia del Ministerio del Interior, que es la Casa de las Américas, es el auditor de una serie de sandeces sobre el colonialismo cultural y otras viandas. No está solo Abel Prieto en esos trajines, le acompañan Enrique Ubieta, Yusuan Palacios y otros que, a través de los medios de comunicación, bombardean a los cubanos, logrando con su presencia un ahorro sustancial de electricidad con tantos televisores apagados. Ese bombardeo mediático es parte de la estrategia para excavar y sacar de donde sea donde no hay. Para eso tienen eventos como la Conferencia por el Equilibrio del Mundo, Pedagogía 2023 o la próxima Feria Internacional del Libro. Según el exministro, en la actualidad se aprecia un crecimiento inquietante de la producción de patrones que indican la presencia de colonización cultural, y cuando la ignorancia y la colonización se unen, traen circunstancias funestas. Anunció recientemente Abel Prieto que se trabaja en un programa de sembrar ideas y sembrar conciencias para desarrollar un pensamiento crítico y de resistencia cultural. ¿Pero acaso están en sus cabales Abelito y otros líderes de la resistencia creativa en el Partido Comunista? ¿No se han enterado de que cientos de miles de cubanos huyen del país ahora mismo y que otros miles se preparan para huir? Sabrán que un líder sin seguidores es un tipo que está de paseo por el Prado. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.